Hola, soy Marcela y en este video voy a hablar sobre un análisis clínico de la película Beautiful Boy. El personaje principal de esta película se llama Nick. Nick es un adolescente que desarrolla un trastorno grave de sustancias, sobre todo sobre la metanfetamina y otro tipo de drogas. Elegí esta película porque nos permite observar de una manera clara varios criterios clínicos asociados a los trastornos por consumo de sustancias, así como factores psicológicos, familiares y sociales que intervienen en el desarrollo y mantenimiento de la adicción. A lo largo, a lo largo de este video y de este análisis voy a describir varias escenas claves y posteriormente voy a explicar cómo éstas se relacionan con los conceptos estudiados en nuestra clase de psicopatología. Bueno, al comienzo de la película Nick se muestra como un joven inteligente, creativo y con muy buenas notas académicas. Sin embargo, a lo largo de la película, su padre se va dando cuenta que Nick empieza a tener comportamientos raros. Por ejemplo, se muestra más distante, más irritable y emocionalmente inestable. Aunque inicialmente intenta ocultar el problema, comienzan a aparecer señales de consumo de sustancias y cambios en sus hábitos cotidianos. Esta escena es muy importante porque muestra cómo los primeros síntomas suelen pasar desapercibidos o confundirse con problemas de la adolescencia propia. En una de las escenas más importantes y más impactantes es cuando el padre encuentra evidencia directa de este consumo de drogas. A partir de este momento se hace muy evidente que el problema es mucho más grave de lo que su papá pensaba. Nick reconoce haber consumido ciertas drogas y admite que ha perdido el control sobre su comportamiento. La escena refleja un conflicto emocional tanto como en el propio personaje como en su familia, mostrando sentimientos de culpa, miedo, frustración e impotencia. Luego de ingresar a programas de rehabilitación y mostrar una aparente mejoría, Nick vuelve a consumir drogas. La recaída ocurre cuando parecía estar recuperándose, generando una gran decepción tanto en él como en su familia. Esta escena es especialmente relevante porque demuestra que la recuperación no es un proceso lineal. La película nos muestra cómo una persona puede tener periodos de abstinencia y posteriormente volver a consumir debido a diferentes factores psicológicos y ambientales. Hacia el final de la película observamos un deterioro importante sobre Nick. Hacia el final de la película observamos un deterioro muy importante en el estado físico y emocional de Nick. Presenta agotamiento, desesperación, pérdida del control sobre su vida y una fuerte dependencia hacia las sustancias. Las consecuencias afectan a todas las áreas del funcionamiento. Un trastorno por consumo de sustancias cuando no logra controlarse adecuadamente. Desde una perspectiva clínica, Nick presenta múltiples características compatibles con un trastorno por consumo de sustancias. Uno de los síntomas más evidentes es la pérdida del control sobre el consumo. A pesar de reconocer las consecuencias negativas sobre el consumo, sigue utilizando drogas repetidamente. Otro aspecto observable es el intenso deseo o consumo o craving. La necesidad de consumir parece dominar gran parte de sus pensamientos y conductas, dificultando la toma de decisiones racionales. También se observa una afectación significativa en diferentes áreas de funcionamiento. Su rendimiento académico disminuye, sus relaciones familiares se deterioran y aparecen conflictos constantes asociados al consumo. Además, la película nos muestra claramente la presencia de recaídas. Actualmente se entiende que la adicción es una condición compleja y crónica en la que las recaídas pueden formar parte del proceso y de recuperación. Desde un punto de vista psicológico, pueden identificarse varios factores de riesgo. Por ejemplo, sus dificultades emocionales, la búsqueda de alivio frente al malestar psicológico, los problemas de regulación emocional, la vulnerabilidad ante el estrés, y también aparecen los factores sociales que son muy importantes. Entre ellos destacan la influencia del entorno,
de la disponibilidad de sustancias y las relaciones intrapersonales vinculadas. La película nos permite comprender que la adicción no se desarrolla únicamente por una decisión individual. Se trata de un fenómeno multifactorial donde intervienen variables biológicas, psicológicas y sociales. Asimismo, observamos el impacto que la adicción tiene sobre la familia. Esto nos demuestra que el trastorno no solo afecta solamente a quien lo padece, sino que también a su familia y a todo su entorno. Bueno, en mi interpretación clínica, después de analizar toda la película de Beautiful Boy, considero que la representación del trastorno por consumo de sustancias es bastante realista y está mucho más cercana a la realidad clínica que muchas otras películas sobre adicciones. Con frecuencia el cine suele presentar a las personas con problemas de consumo como individuos peligrosos, irresponsables o incapaces de cambiar. Sin embargo, en esta película observamos algo diferente. Nick es un joven inteligente, creativo, sensible y con una familia que lo ama profundamente. Esto ayuda a romper el estereotipo de que la adicción solamente afecta a determinadas personas o grupos sociales. La película transmite la idea de que cualquier persona puede desarrollar este trastorno por consumo de sustancias cuando convergen diferentes factores de riesgo. Otro aspecto que considero que fue muy realista es la representación de las recaídas. Muchas personas creen que cuando alguien entra a rehabilitación deja de consumir y el problema desaparece. Sin embargo, desde la psicología clínica sabemos que, y bueno, como estudiante de psicología clínica, considero que esta película constituye una herramienta muy útil para comprender la complejidad de los trastornos por consumo de sustancias. Nos permite observar síntomas y factores de riesgo, consecuencias y dinámicas familiares que posteriormente pueden analizarse desde diferentes teorías psicológicas. Finalmente, el principal aprendizaje que me deja esta película es que las adicciones deben entenderse desde una perspectiva integral, no simplemente como la falta de voluntad hacia una persona o falta de carácter. Son trastornos complejos en los que intervienen factores biológicos, psicológicos y sociales.